Hola, participantes CURFA. Quienes habla de Yasmira González de la Corte 141. Durante estos minutos compartiré con ustedes información referente a los movimientos estudiantiles en Venezuela durante los años 1958 y 1990. Abordaremos temas de interés tales como perspectivas teóricas, movimientos estudiantiles en América Latina, estudiantes y su participación en la política venezolana del siglo XX, el movimiento de renovación universitaria de 1969, las protestas estudiantiles de los años 80, estudiantes y sus reivindicaciones sociales. Entrando en materia, tenemos que decir que dentro de las perspectivas teóricas se indica: para que surja un movimiento social, no basta que existan privaciones, sino que es fundamental disponer de recursos y de oportunidades para la acción colectiva. Los movimientos sociales se desarrollan al margen de las organizaciones burocráticas tradicionales, como los partidos y sindicatos. Los movimientos sociales son una forma de hacer política por medios no convencionales por parte de los grupos desprovistos de poder y que no tienen acceso a las formas institucionalizadas de acción de política. Los movimientos sociales surgen en medio de crisis políticas o en el marco del proceso de apertura política que favorece la acción de los grupos de oposición. De todo lo antes mencionado, podemos afirmar que los estudiantes durante el siglo XX se constituyeron en un movimiento social a lo largo y ancho de toda América Latina, teniendo como imagen referencial los movimientos europeos. Es así que en América Latina se concreta una serie de reformas liberales derivadas de cambios profundos en la estructura social, que entre otros aspectos generó un proceso de concentración urbana y surgimiento de nuevas clases sociales. Estas nuevas clases sociales impusieron nuevas formas de lucha que influyeron directamente en los movimientos estudiantiles y de las universidades. Ahora bien, la actuación de los movimientos estudiantiles en Venezuela y su participación en la vida política del país fue activa debido a que se constituyeron en grandes cuestionadores de las actuaciones del gobierno del 58, así como lo establecido en el Pacto de Punto Fijo. Los movimientos estudiantiles entre 1958 y 1989 fueron el grupo social más revolucionario en el buen sentido de la palabra. En esta circunstancia incidió también el control hegemónico de Acción Democrática que ejercía sobre las organizaciones sindicales obreras, a las cuales condujo en una política de conciliación de clases y paz social. La lucha social de los primeros 30 años de la democracia puntofijista estuvo asignada por las protestas estudiantiles, incluso las organizaciones de izquierda, que se autodenominaban Partido de la Clase Obrera. Estaba constituida casi en su totalidad por activistas provenientes del medio estudiantil universitario. Continuamos ahora centrándonos en la renovación universitaria del 69, cuyos aportes fueron: se cuestionó la forma pedagógica de la enseñanza que contemplaba las clases magistrales y la no investigación. Se elaboraron programas y pensas de estudios con mayor relación a la realidad social del país. Se desarrollaron formas organizativas que permitían una mayor participación de los estudiantes en la decisión y dirección de sus acciones de lucha. Se hicieron bosquejos y en algunos casos se ejecutaron por corto tiempo estructuras más democráticas dentro del cogobierno universitario. Esto tuvo su centro de desarrollo en las federaciones de los centros universitarios y las asambleas estudiantiles,
donde se dio una mayor participación a los estudiantes, cambiando el paradigma de actuación de la masa estudiantil. La lucha estudiantil de finales de los 80 impactó considerablemente en la sociedad venezolana, de manera sorpresiva, cuando los analistas y teóricos hablaban de la domesticación del estudiantado. Surgió un movimiento social opuesto a las estructuras tradicionales de la participación política, el cual dio fuerza a los movimientos militares de 1987. Los movimientos autónomos estudiantiles que habían surgido en las universidades y que estuvieron a la cabeza de la protesta a partir de 1987 eran la mejor expresión del proceso de desmoronamiento de la hegemonía partidista sobre la sociedad venezolana. Tenemos entonces que la huelga de hambre nacional realizada por los universitarios en 1987, como la huelga universitaria de 1988, demostraron a la población venezolana que sí era posible derrotar al bipartidismo, aún en situaciones extremas. La acción de los movimientos estudiantiles de una u otra forma dignificó las protestas callejeras violentas, al mismo tiempo que instauraba con su ejemplo prácticas organizativas que cuestionaban al modo de hacer política del punto fijismo. A modo de conclusión, podemos decir que las luchas estudiantiles trascendieron las estructuras tradicionales de participación, gremios, partidos, instituciones, y se basaron en principios de lo que hoy se llama democracia directa o democracia participativa y protagónica. Los estudiantes venezolanos siguieron el ejemplo de sus pares en otros países, de manera que hicieron frente a la opresión y malestar social de la época, buscando la democratización de las universidades. Fue en las universidades en donde se concentró la oposición al bipartidismo adeco-copellano. Es así que las instituciones de educación superior y los estudiantes conformaron entonces el periodo 1958 y 1990, un reducto de oposición al régimen democrático representativo surgido el 23 de enero y consagrado en el Pacto de Punto Fijo. Como diría Nelson Mandela, la educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación como la hija de un campesino puede convertirse en una médica, el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina, el hijo del trabajador agrícola puede llegar a ser presidente de una gran nación. Y para concluir, podríamos agregar este pensamiento del expresidente de Sudáfrica, que nos demuestra que la educación es aquella fuerza que mueve el desarrollo personal, no solo de quien lo recibe, sino también de todos aquellos que se ven involucrados en el proceso, desde convertirse en un médico hasta ser presidente de una gran nación. Es importante que en nuestro país tomemos a la educación como el medio que dinamice no solo el aspecto de estructura universitaria, sino todos los aspectos de nuestro acontecer nacional.